Muy buenos días de nuevo, muy bienvenidos aquí al canal del Gibor, muy bienvenidos a la continuación de este estudio de la Carta a los Hebreos. Seguramente muchos de ustedes ya estaban con nosotros a las 11 cuando tuvimos ocasión de estudiar el libro del Génesis, maravillosa porción del Antiguo Testamento, la que pudimos examinar hoy capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y dentro de esta misma manera de acercarse a las Escrituras, que no es sacar un texto fuera de contexto, que no es inventar una predicación sobre 4 pasajes que cuando los se leen dentro de su contexto no tienen nada que ver, sino que es ir a la Biblia e ir examinándola capítulo por capítulo y versículo por versículo. Nosotros proseguimos hoy con nuestra exposición de la Carta a los Hebreos, una carta maravillosa donde el autor de la carta enfrenta a esos judíos que parece que han creído en Jesús en una época anterior para que se den cuenta de que Jesús es la superación total del antiguo pacto y que nada pueden esperar del templo de Jerusalén, de la clase sacerdotal, de la Torá, porque vivimos en un pacto nuevo y mejor. Vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 8, que es la porción que vamos a examinar hoy. Hebreos, capítulo 8. Donde dice lo siguiente. Hebreos 8, desde el versículo 1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Este capítulo es un capítulo tremendamente importante dentro de lo que sería el desarrollo de la teología cristiana, dentro del desarrollo teológico del Nuevo Testamento, pero es que además es un capítulo especialmente actual, especialmente importante, especialmente relevante en la época en la que vivimos, que es una época de fantasías escatológicas, de embustes teológicos de uso común que son enormemente dañinos. Por ejemplo, es muy común escuchar a gente que no enseña lo que dice la Biblia, sino lo que dicen visiones delirantes de las Escrituras, como es el dispensacionalismo, que en realidad lo importante para Dios son los judíos. Los cristianos, los seguidores de Jesús, son solo un paréntesis dentro de la historia. Lo importante es el pueblo judío. Ahora estamos viviendo una edad de la Iglesia que es un paréntesis, y en un momento determinado la Iglesia, el pueblo de Cristo, desaparecerá de la tierra y otra vez los judíos volverán a ser los protagonistas
y los consumadores de la historia. Y además, Dios hará un nuevo pacto con ese pueblo judío, reconstruirá el templo, etc. Eso, desde la perspectiva de la Biblia, es total y absolutamente falso. No solamente es que es falso, porque no lo han enseñado jamás los grandes teólogos cristianos. Esa visión no aparece en el cristianismo primitivo, no aparecen los reformadores de la Edad Media o de la Reforma, no aparecen todos los teólogos cristianos del siglo XVI hasta el siglo XIX, sino que es una visión falsa, porque es que es una mentira que desprecia y menosprecia el papel de Cristo y el papel de los seguidores de Cristo. Y además lo hace en favor de un colectivo que ha sido rechazado por Dios por el hecho de no creer en Cristo, y además un colectivo que no cree en Jesús. Es decir, llegamos al absurdo de decir que hay un pueblo de Dios que se caracteriza por no creer en el Hijo de Dios. ¿Cabe disparate mayor? Lo que enseña la carta a los Hebreos es exactamente todo lo contrario, y en este capítulo 8 lo hace además con una contundencia tremenda. Fíjense lo que dicen los dos primeros versículos del capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El centro de la historia, el punto principal, la cuestión esencial, no es el destino del pueblo judío. El punto principal, la cuestión central, aquello sobre lo que gira la historia es Cristo. Y en este sentido es evidente. No es cierto que el reloj de Dios sea el Estado de Israel. Es falso. El reloj de Dios es Cristo. Y la historia se mueve antes y después de Cristo porque precisamente la historia gira en torno a Cristo. No medimos el tiempo por antes y después del Éxodo. No medimos el tiempo por antes y después de la construcción del templo. No medimos el tiempo por antes o después del llamamiento de Abraham. No medimos el tiempo por antes o después de la redacción del Talmud. El tiempo se marca antes y después de Cristo porque el reloj de Dios es Cristo y el punto principal es Cristo. Y el que no sepa ver esto, aunque diga que es cristiano, realmente predica una teología que no lo es. ¿Y quién es ese Cristo? Porque claro, alguno diría, bueno, sí, Jesús es un personaje importante, era un pacifista, era un revolucionario, era lo que quieran, era un extraterrestre, lo que quieran decir. Venimos diciendo que es Cristo por una razón fundamental. Primero, versículo 1, porque es un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Primero, porque Cristo es el único sumo sacerdote de toda la historia que en vez de sacrificar en pie, como los sacerdotes que había en la época en que se escribió la carta a los hebreos y que actuaban en el templo de Jerusalén, él se pudo sentar porque su sacrificio era un sacrificio completo, porque era el sacrificio de su propia vida. Aquellos sacerdotes del antiguo pacto, de los que descienden los judíos de hoy en día, que se llaman Cohen, Kagan, Kaganovich, etcétera, etcétera, no eran sacerdotes a su altura, jamás se pudieron sentar. Sus ofrendas eran de animales, no tenían nada más que un valor simbólico. Pero Cristo, que es el centro de la historia y el punto principal de lo que venimos diciendo, sí se pudo sentar después de realizar la tarea sacerdotal de ofrecerse como víctima por el pecado. Primera cuestión. Y eso lo convierte en lo central. Si tenemos salvación, redención, expiación, propiciación por nuestros pecados, es por Cristo y su sacrificio. Ni templos del pasado, ni templos que no van a existir en el futuro. Es por Cristo. Segundo, porque además Cristo no solo en un momento determinado, con su ofrecimiento, abre el camino de salvación a todo el género humano, sino porque todavía sigue actuando y sigue actuando desde el cielo. Versículo 2,
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El autor de la carta a los Hebreos es muy claro. El verdadero ministro del santuario importante no es el sumo sacerdote que ahora hay en Jerusalén ofreciendo el sacrificio del día de Yom Kippur, del día de la expiación. Y ese tabernáculo no es un verdadero tabernáculo, el que todavía existía en Jerusalén. Eso es una copia del tabernáculo que hay en el cielo. El que realmente se presentó en el verdadero tabernáculo y todavía sigue actuando como sumo sacerdote y nos podemos acercar a él porque no se muere, a diferencia de toda esa retahíla de sumos sacerdotes judíos que conocéis, es Cristo. Y su tabernáculo es el tabernáculo levantado por el Señor, no ese templo que a fin de cuentas quien lo construyó es el hombre y eso sí, se amplió en la época de Herodes para que sea más grande, pero no deja de ser una construcción hecha con manos humanas. Y este sumo sacerdote que es Cristo, por supuesto, hizo un ofrecimiento, pero un ofrecimiento muy superior a lo que podéis ver todavía en el templo de Jerusalén, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y de la misma manera que vosotros veis a eso, Cristo también se ha ofrecido, pero se ha ofrecido a sí mismo. Lo que ha ofrecido es infinitamente superior. Bueno, y el templo que vemos aquí, amigo autor de la carta a los Hebreos, tú que nos mandas esta carta, pero bueno, el templo es impresionante. Los mismos discípulos de Jesús vieron el templo y se quedaron abrumados con las construcciones del templo. Eso no es nada más que una copia del verdadero tabernáculo en el que solo ha entrado Cristo. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. La carta está escrita cuando el templo no había sido destruido todavía. Todavía aquí hay sacerdotes que presentan, no dice que presentaban o que presentaron o que hubo un tiempo que presentaban, que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esa gente, esos sacerdotes judíos, que todavía presentan las ofrendas según la ley, no tienen ni punto de comparación con Jesús, porque ellos están actuando de acuerdo a algo que solo es figura y sombra, nada más. No es la realidad espiritual, no es la genuinidad espiritual, no es lo que es relevante espiritualmente, son solo figura y sombra. ¿Desde cuándo la sombra de un árbol es como un árbol? ¿Desde cuándo la sombra de un caballo es el caballo? ¿Desde cuándo la sombra de una persona es como la persona? Cuando yo dibujo sobre un papel un caballo, ¿desde cuándo la figura del caballo es como un caballo? Intenta subirte en la figura del caballo, a ver hasta dónde te lleva cabalgando. ¿Desde cuándo la figura de un automóvil sobre el papel es lo mismo que el automóvil? Súbete a la figura sobre el papel a ver lo lejos que te lleva. ¿Desde cuándo un árbol que yo hago su figura en un papel es igual que el árbol? Intenta comerte las manzanas que aparecen en el dibujo. Eso que estáis viendo en Jerusalén ahora no es nada más que figura y sombra. Y es la figura y la sombra de algo cuya realidad solo ha puesto en marcha y en funcionamiento y en consumación Cristo. Y ahora, no, figura y sombra no puede ser. ¿Cómo que no? ¿Acaso no dice la Torá que Moisés, cuando le ordenaron que hiciera el tabernáculo, le dijeron que copiara lo que había visto en el monte? ¿Acaso eso no es nada más que una figura y una sombra de una realidad espiritual en la que no puede entrar ningún ser humano? Y desde luego no esos sumos sacerdotes, ni ese templo del que Jesús dijo que se había convertido en cueva de ladrones en vez de en casa de oración.
Sí, sí, por supuesto que esos sacerdotes todavía presentan ofrendas según la ley, pero eso no pasa de ser figura y sombra. Con lo cual, dicho sea de paso y haciendo un paréntesis, los que están esperando la reconstrucción de un templo en Jerusalén en el futuro será porque han decidido sustituir por figura y sombra el único templo que importa, que es el tabernáculo celestial en el cual entró Cristo con su sangre. Y por si hay alguna duda de lo que está diciendo y alguien se quiere seguir apegando a todas esas realidades judaicas, que en la época del autor de la carta a los hebreos, al menos todavía el templo estaba en pie. Había gente que podía creer que el templo estaba operativo espiritualmente, pero él dice, no es así. A continuación, él va a hacer una referencia al hecho de que hay algo esencial en la Biblia, y es que habla de un nuevo pacto. Y si no entiendes lo que es el nuevo pacto, no has entendido nada. Y da lo mismo que seas judío que cristiano. Porque lo que define realmente todo lo que es la enseñanza de Jesús, la obra de Jesús y la consumación de la obra de Jesús es el concepto del nuevo pacto. Dice en el versículo 6 y 7, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Queridos amigos hebreos, enteraos de una vez que no os enteráis. El ministerio de Jesús es mejor ministerio, porque es el mediador de un pacto que es mejor sobre mejores promesas. Que el pacto de Moisés era inferior, que el pacto de Moisés tenía un ministerio peor, que las promesas hechas a Moisés y a Israel son peores. Enteraos de eso. Dejad de mirar el templo de Jerusalén y toda la parafernalia de los sacrificios y los sumos sacerdotes y las trompetas y todo lo demás. Ese pacto es peor. Ese pacto parte de un ministerio peor y ese pacto tiene unas promesas peores. Y no solamente es así, es que no hablaríamos nunca de nuevo pacto si ese pacto fuera suficiente y no tuviera defectos. Si efectivamente la ley de Moisés nos pudiera salvar, si el sistema de sacrificios del templo nos pudiera salvar, si todo el propósito de Dios se consumara ahí, no habría hecho la menor falta que Dios se encarnara y muriera en la cruz por nosotros, ofreciendo su vida como un sacrificio. No hubiera hecho falta. Aquel primer pacto con Moisés, aquel primer pacto con Israel, era un pacto con defecto. Se basaba en sacerdotes humanos que morían y eran pecadores. Se basaba en un sistema de sacrificios de animales. No era nada más que sombra y figura. Y precisamente porque era así, ahora vivimos en el nuevo pacto, el pacto que se basa precisamente en el sacrificio de Cristo. Y esta es la esencia de toda la Biblia, que por eso en su segunda parte se llama Nuevo Testamento, que significa nuevo pacto. El término griego para el Nuevo Testamento, Hekainé diatheke, significa precisamente eso, Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y es así porque el Antiguo Testamento es algo ya pasado, porque su ministerio era peor, porque su mediador era peor, porque el pacto era peor y porque sus promesas eran peores. Y alguno diría, oye, tú te estás aquí, estás tomando velocidad, te has puesto a correr, te has puesto a meterte con nuestro templo es maravilloso, no hay nada más que verlo. Tiene además una cobertura de oro que cuando le pegan los rayos del sol, eso parece lo nunca visto. Tiene unas construcciones de piedra verdaderamente impresionantes. Cuando empieza a correr la sangre de los animales, te das cuenta del poderío del templo y de su sistema sacrificial. ¿Qué estás diciendo? ¿De dónde te estás inventando eso?
¿A dónde viene eso de que este pacto con nosotros los judíos es imperfecto y que hay un mejor pacto? ¿Dónde está eso? Y el autor de la carta a los hebreos no tiene nada más que decir, pues hombre, está en la Biblia, está en el libro del profeta Jeremías. Y lo voy a citar ahora para que lo veáis. Y el autor de la carta a los hebreos, a partir del versículo 8, cita literalmente del profeta Jeremías y de la profecía del nuevo pacto. Y dice así, versículos del 8 en adelante. Porque reprendiéndolos a los judíos, no diciendo, sois maravillosos, haced lo que queráis, sois mi pueblo. Si queréis exterminar a los vecinos, hacedlo. Si queréis bombardear niños, está bien. Si queréis convertir la ciudad de Tel Aviv en la capital gay del Mediterráneo y en la ciudad con las mayores fiestas homosexuales del continente asiático, hacedlo, que para eso sois mis pueblos. Dios jamás ha actuado así con Israel, por si alguien no lo sabe. Pero por si hubiera alguna duda, y si alguien pensara que efectivamente el pueblo judío puede hacer lo que quiera, porque para eso fue elegido, el autor de la carta a los hebreos empieza diciendo, reprendiéndolos, dice, y les advierte lo que va a ser el nuevo pacto. Y dice así, versículo 8, porque reprendiéndolos dice, que aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Algunos, ignorantes, por supuesto, dicen, no, pero este es el pacto que después de la segunda venida de Cristo va a hacer Dios con Israel y se va a reconstruir el templo y el sistema de sacrificios, que no puede ser eso, no seas bruto. Que el nuevo pacto es un nuevo pacto que ya aparece establecido sobre la base del sacrificio de Cristo desde el siglo I. Y además te dice claramente que ese pacto no va a ser como cuando les sacó de Egipto y le dio la ley y el sistema de sacrificios, porque como no guardaron ese pacto, me desentendí de ellos. ¿No sabes leer lo que dice la Biblia con tanta claridad? ¿Qué caracteriza el nuevo pacto? Y esto es tremendamente importante, porque hay 7 características que el autor de la carta a los hebreos, solo con reproducir, solo con citar, solo con poner ahí delante de los ojos el pasaje de Jeremías, ya realmente describe el pacto. ¿Qué es ese pacto? Primero, es un pacto profetizado. Cuando los primeros cristianos dicen que Jesús es el nuevo pacto, cuando Jesús anuncia el nuevo pacto en su sangre, no se están inventando nada. No es Joseph Smith diciendo que el ángel Moroni le ha dado el libro de Mormón, del que no dice absolutamente nada ningún pasaje de la Biblia. No es Ellen White con sus profecías para dar lugar a esa secta que son los adventistas del séptimo día. En absoluto. Está hablando de algo que estaba profetizado en el siglo VI antes de Cristo y que Dios le reveló al profeta Jeremías. El cristianismo no es algo que nos hemos inventado aquí algunos amiguetes, inicialmente judíos, luego se han ido sumando los gentiles, pero esto es un invento. No. Aquí estamos hablando del cumplimiento de las profecías. Dios le dijo a Jeremías que habría un nuevo pacto y un nuevo pacto hay. Segundo, ese nuevo pacto es un nuevo pacto que además es en cumplimiento a todas las promesas que ha ido dando Dios.
Esto de nuevo no es algo que alguien se saca de la manga. Esto es el cumplimiento de una serie de promesas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí, de nuevo, estos no son los discípulos de Jesús creando una secta e inventándose algo. Esto es la consumación de la acción de Dios a lo largo de milenios. Tercero, y esto es también muy importante, este pacto no es como el antiguo y no va a haber más pactos con Israel. Ha habido un pacto antiguo y ahora va a haber un nuevo pacto. Pero aquí no hay un pacto antiguo, luego el paréntesis de la Iglesia, y luego voy a hacer yo otro pacto con Israel del que no habla en ningún lugar la Escritura. Eso es radicalmente falso. Y por supuesto no dice en ningún momento que vaya a hacer Dios un pacto con el Estado de Israel, el movimiento sionista internacional o cosa parecida. El único nuevo pacto es este. Y es un nuevo pacto que está profetizado y que es en cumplimiento de las promesas de Israel. Cuarto, y esto es tremendamente importante, versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Este pacto no es como el antiguo pacto. De manera que si alguien pretende que sí, que va a ser como el antiguo pacto, y con templo, y con sacrificios, y con todo lo demás, es que es un ignorante. Porque la profecía sobre el nuevo pacto en Jeremías, que aquí cita Hebreos, dice todo lo contrario. No va a ser como el pacto que hice con vuestros antepasados. No va a ser como el pacto de la ley mosaica que os di cuando os saqué de la tierra de Egipto. No. Bueno, pues sí, porque yo he leído en una serie que luego han hecho películas que nos quedamos, hay quien se queda atrás y entonces después en la consumación, pues otra vez hay un templo en Jerusalén y ofrecen sacrificios. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué parte de la palabra de Dios es la que no entiendes? Porque el texto es clarísimo. ¿Y por qué no va a ser como ese antiguo pacto? Pues lo que viene a continuación es clarísimo. Y de nuevo parece que hay gente que se lo han quitado de sus Biblias. No será así porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Y aquí entra un aspecto muy importante. Hay una teología totalmente averiada y antibíblica que pretende que aquellos que se colocaron bajo el pacto de Moisés pueden hacer lo que quieran y a Dios le da igual y siempre los va a apoyar, hagan lo que quieran. Quien dice eso desconoce muy gravemente las Escrituras, porque el pacto con Moisés era condicional, es decir, sujeto a una condición. Y como dice aquí muy bien Dios, hablándole a Jeremías, y vuelve a recordar el autor de la carta a los hebreos, como ellos no cumplieron la condición, yo me desentendí de ellos. Esto lo entiende hasta un niño. Juanito, si apruebas los próximos exámenes, te compro una bicicleta. ¿No los has aprobado? Te quedaste sin bicicleta. Juanito, si ayudas a mamá a poner la mesa toda esta semana, el sábado nos vamos al lago. ¿No has ayudado a mamá durante toda la semana a poner la mesa? Pues te has quedado sin excursión al lago. Hasta un niño lo entendería. Y es muy claro, como no obedecieron, me desentendí de ellos. Y alguno dirá, pero esto no es así, no es lo que dice la Biblia. Eso es precisamente lo que dice la Biblia con mucha claridad. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 28, y es tremendo lo que dice, porque Dios está hablando en el momento en el que le entrega por segunda vez la Torá, la ley, al pueblo de Israel, y le advierte de lo que va a pasar si desobedece a su Torá. Y dice así en Deuteronomio 28,
y versículos del 15 en adelante. Es largo, es terrible lo que vamos a leer, pero esto es lo que enseña la palabra de Dios, no la idea de que los judíos tienen un cheque en blanco para hacer lo que quieran. Dice así, Deuteronomio 28 del 15 en adelante. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. ¿Y esto por qué sucederá? Versículos del 45 en adelante. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y podíamos seguir leyendo. Pero lo que dice aquí es tremendo. Vamos a ver, mis queridos amigos hebreos, pero es que no conocéis vuestra historia nacional. ¿Desde cuándo Dios nos ha permitido hacer lo que hemos querido? ¿No dejó muy claro Dios cuando se aparece a Moisés antes de entrar en la tierra prometida, que si no cumplimos lo que decía el antiguo pacto, la Torá, vendrían castigos terribles sobre nosotros? Sí, pero es que los asirios son malos, los babilonios son malos, los romanos los peores de todos. Todavía no había nazis. Sí, seguramente son malos. Pero Dios advirtió que si no cumplíais lo pactado en la Torá,
se desentendería de vosotros y vendrían todas esas desgracias. Si ahora salís a las calles de Jerusalén y paseáis por las calles de Jerusalén, y sí, hay un templo, hay sacerdotes, hay todo eso, ofreciendo sacrificios que no sirven de nada, porque son sombra y figura nada más. ¿Cuál es el poder que hay en esas calles? Roma. ¿Y por qué creéis que el poder es Roma? Porque no habéis cumplido con los términos del pacto. Y como Dios le volvió a repetir a Jeremías, como no habéis cumplido con el pacto de Moisés, me desentiendo de vosotros. Me desentiendo de vosotros. Bueno, ya, pero es que en la Biblia, aparte de hablar de esas maldiciones y de todas las cosas que nos pueden venir si desobedecemos a la Torá y las desgracias que durante siglos nos han perseguido, porque los gentiles todo el mundo sabe que son muy malos, a diferencia de nosotros, que somos muy buenos, pues se da la circunstancia de que habla de promesas. Y esas promesas se tienen que cumplir y tendrán que cumplirse antes o después, más bien antes que después. Pero mis queridos amigos hebreos, ¿no sabéis que las promesas solo se cumplen si obedecéis? Y que si desobedecéis, lo único que podéis esperar es el justo juicio de Dios. ¿Es que no recordáis, por ejemplo, lo que dice Zacarías, capítulo 6 y versículo 15, donde las promesas más grandiosas están bajo la condición de que escuchéis obedientes? Dice así en Zacarías capítulo 6 y versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 14. Estamos hablando en estos momentos del siglo VI-V antes de Cristo. Y dice así: y los que están lejos vendrán, capítulo 6, versículo 15, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Habéis oído obedientes la voz de Jehová vuestro Dios? Cuando ha llegado el Mesías, ¿lo habéis reconocido obedientes? O como profetizó Isaías en el capítulo 53, no habéis hecho caso al Mesías porque en vuestra mayoría habéis considerado que no tiene atractivo. Bueno, pues que sepáis que efectivamente Dios se desentiende de vosotros. Y en ese sentido, realmente la profecía, eso no lo dice un cristiano. Por supuesto, el autor de la carta a los hebreos era cristiano y efectivamente lo estaba citando. Pero la profecía la pronunció Dios por boca de Jeremías. Si vosotros seguís el camino de vuestros antepasados, ya Jeremías hace siglos anunció que, por supuesto, aquí no va a seguir vigente el pacto con Moisés y que Dios se ha desentendido de vosotros. Pero eso no puede ser. Ese Jesús del que vosotros dudáis, resulta que lo dijo con mucha claridad. Si vamos, por ejemplo, a Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 33. Lo que enseña Jesús aquí con una parábola es lo mismo que está diciendo el autor de la carta a los hebreos, hablando del nuevo pacto. Mateo capítulo 21 y versículos del 33 en adelante. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera.
Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Jesús establece en una parábola la tristísima historia del pueblo de Israel. La viña, que era el pueblo de Dios, Dios se la dio a unos arrendadores y lógicamente esperaba, como los dueños de todas las viñas, que los arrendadores en un momento determinado le dieran fruto. Dios esperó desde el principio que el pueblo de Israel diera fruto. Pero pasaba el tiempo y enviaba a unos y a otros, y a uno le daban una paliza, a otro lo mataban, a otro lo maltrataban. Los profetas que Dios enviaba a Israel instándolo a la conversión y al arrepentimiento, generalmente lo que recibían era palizas, pedradas, prisión o muerte. Y en un momento determinado, el Señor de la viña, el propio Dios, dijo: voy a enviar a mi hijo. ¿Y qué sucedió cuando envió a su hijo? Pues que los otros dijeron: nosotros somos los que vamos a apoderarnos de Israel. Nosotros. El hijo del dueño no, y lo mataron. Y es muy claro el mensaje. ¿Qué ha pretendido el pueblo judío desde la llegada de Jesús? Nosotros decidimos nuestro destino. Al Hijo de Dios lo matamos, entregándolo a Pilato, porque si hubiéramos podido matarlo nosotros lo hubiéramos hecho, pero como no podíamos ejecutar la pena capital, se lo tuvimos que entregar al gobernador romano para que lo crucificara, y el pueblo es nuestro. Bueno, pues que sepáis que ese es el cumplimiento de una profecía que habla de cómo la piedra sería rechazada por los judíos. Pero sobre quien caiga esa piedra, hay de él. Quinta, versículo 10. Este nuevo pacto es un pacto de corazón, no de leyes. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Este no va a ser un pacto que está basado en leyes, aunque desgraciadamente haya cristianos que piensen que es así. Es un pacto que está basado en algo que Dios escribe en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y como dice aquí: seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Sexta característica del nuevo pacto: todos me conocerán. Versículo 11: y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. El que entra en el nuevo pacto basado en la sangre de Jesús conoce a Dios precisamente porque ha experimentado una conversión de la que se deriva el perdón de sus pecados al poner fe en el sacrificio de Cristo, y conoce en mayor o menor medida a Dios. Y en ese conocimiento de Dios no le puede sustituir nadie. O tú has conocido a Dios porque te has entregado a Dios volviéndote a Él y aceptando por fe el sacrificio de Cristo en la cruz, o nadie lo va a conocer por ti. Esto no es el antiguo pacto, en el que te circuncidaban si eras varón al 8º día y ya a cumplir con las fiestas y ahí estabas, aunque luego de corazón fueras absolutamente pagano. Si tú estás de verdad en el nuevo pacto, Dios te conoce y tú conoces a Dios. Aunque, por supuesto, tu conocimiento sea siempre mucho menor que el que Dios tiene de ti. Séptima característica de ese nuevo pacto, y es muy importante:
en ese nuevo pacto no se va a recordar nuestro pecado, porque nuestras injusticias han sido perdonadas gracias a la sangre de Cristo en la cruz. Versículo 12, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No es una relación en que vas llevando un sacrificio, una paloma, un ternero, un becerro, lo que sea, para que sea derramada su sangre, porque esos sacrificios son solo una sombra y una figuración. El sacrificio de Cristo hace que Dios no vuelva a acordarse de tus pecados. ¿Y por qué? Porque este nuevo pacto se basa en la sangre de Cristo. No es un pacto que al cabo de no sé cuánto tiempo Dios va a hacer con el Estado de Israel. Eso es una blasfemia. Es el pacto basado en la sangre de Cristo y que el propio Cristo lo dijo. Si vamos a Mateo, capítulo 26, Mateo 26, y versículos del 26 en adelante, dice así. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Es sangre literal? No. Simboliza la sangre del nuevo pacto para perdón de los pecados. Versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El nuevo pacto se basa en la sangre de Cristo, no en las figuras y sombras de los sacrificios del templo. Y precisamente por eso Dios nos recuerda los pecados. Bueno, pero ¿qué pasa si yo soy de ascendencia judía y se da la circunstancia de que no creo en Jesús? En última instancia, bueno, no estaré bajo la ley de Moisés, a lo mejor Dios me castiga por no cumplir con las condiciones del pacto, pero yo soy judío, yo soy de Israel. Ya, pero es que aquel que no cree en Jesús, aunque sea un judío, vamos, de todo lo que se quiera, es cortado de Israel. Podrá tener el pasaporte del Estado de Israel, ser miembro del gobierno del Estado de Israel, haber servido en las Fuerzas Armadas del Estado de Israel, lo que se quiera. No es Israel para Dios si no cree en Jesús el Mesías. Porque la clave de la historia no es un pueblo, ni una nacionalidad, ni una etnia, es Cristo. Bueno, pero ¿eso dónde está? En la Biblia. Y era lo que predicaban los primeros cristianos. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, y versículos, vamos a leer del 13 en adelante, Pedro, citando de la Torá, citando del capítulo 18 del libro de Deuteronomio, que parece que en algunas Biblias no está, por lo menos en las de algunas personas, hace una afirmación tremenda sobre quién es Israel y quién no forma parte de Israel a los ojos de Dios. Y dice así, en Hechos capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 11. Dice así, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre
A este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los profetas: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. La palabra de Moisés es muy clara. Vendrá un profeta, de la misma manera que Dios me levantó a mí, levantará al profeta, al Mesías. ¿Y qué pasará con el pueblo de Israel? Aquellos que no crean en el Mesías serán desarraigados de Israel, serán cortados de Israel, serán amputados de Israel. No son Israel. Y esto es lógico. Es lógico que el pueblo de Dios esté formado por los que creen en Jesús. Lo que es absurdo es pensar que Dios puede tener un pueblo compuesto por gente que no cree en Jesús, que no cree en la obra de Jesús y que incluso abomina de la persona y de la obra de Jesús. Bueno, pero es que las promesas solo van a aquellos que creen en Jesús. Si me acompañan a Gálatas, Pablo es muy claro al respecto cuando dice que la verdadera descendencia de Abraham son los que creen en Jesús, de la condición que sean, y no aquellos que descienden de manera natural de Abraham. Si fuera así, pues por ejemplo, todos los árabes, puesto que descienden de Ismael, que es descendencia de Abraham, serían pueblo de Dios, y es evidente que no lo son. Dice en Gálatas, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esto no encaja con ciertas predicaciones de charlatanes espirituales y de falsos maestros, todo hay que decirlo, pero es la enseñanza de la Biblia. Aquel que cree en Cristo, como dice Juan 1:12, recibe la capacidad de convertirse en hijo de Dios. El que no cree en Cristo puede ser una criatura de Dios, puede tener una dignidad como ser humano, pero no es hijo de Dios. Aquel que cree en Cristo es hecho hijo de Dios, como dice aquí, por la fe en Cristo, y en esa situación de hijos de Dios, los judíos no tienen privilegios sobre los gentiles, ni los gentiles sobre los judíos.
Los libres no son más que los esclavos, ni los esclavos son más que los libres. Los hombres no son más que las mujeres, ni las mujeres son más que los hombres. Todos son de Cristo. ¿Y qué sucede con los que son de Cristo? Pues que a diferencia de esos judíos que por no creer en el Mesías Jesús han sido cortados, desarraigados de Israel, ya no son Israel. Aquellos que creen en Jesús, sean judíos o griegos, sean hombres o mujeres, sean esclavos o libres, son linaje de Abraham y son los que heredan sus promesas. Y los que no han entendido esto no han entendido casi nada. Y están difundiendo doctrinas que debilitan, que erosionan, que hacen más pequeño el papel de Cristo en la historia y el papel de su obra. Porque ese antiguo pacto no va a volver. Porque el sistema de sacrificios no va a volver. Porque esa casta sacerdotal no va a volver. Y de hecho, la carta a los hebreos lo anuncia de manera muy clara, posiblemente en la década de los años 60 del siglo I. El capítulo acaba diciendo lo siguiente, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Fíjense en la afirmación porque es muy importante. Puesto que hay un nuevo pacto y se basa en la sangre de Cristo, es que el otro es viejo. Hay gente a la que le ofende eso de que se hable del Antiguo Testamento. Además, en inglés es Old Testament, el Viejo Testamento. Hay gente que la ofende. Pero el autor de la carta a los hebreos dice que es así. Hay un nuevo pacto y eso significa que el otro es viejo. Y como es viejo y se envejece, porque los viejos a medida que pasa el tiempo vamos envejeciendo, no llega un tiempo en el que somos viejos y de pronto vamos marcha atrás y nos hacemos más jóvenes, ¿no? Cada vez somos más viejos, está próximo a desaparecer. Yo estoy convencido de que cuando los destinatarios de la carta a los hebreos leyeron el está próximo a desaparecer, a más de uno y a más de dos le dio un ataque de risa. Y pensó, mira, tú has perdido la cabeza. O sea, que Jesús sea el Mesías, que Jesús sea el Hijo de Dios, etcétera. Bueno, esto lo podemos discutir. Pero que tú pretendas que va a desaparecer eso. Pero tú has visto, como yo he visto esta tarde, lo que es el Templo de Jerusalén. Pero tú has visto lo que son esas obras. Pero tú has visto la cantidad de dinero que mueve el sistema de sacrificios. Pero tú has visto lo que es el ejército de sacerdotes sacrificando a diario en el templo. Pero tú has visto la cantidad de dinero y de oro que mandan a Jerusalén, incluso los paganos, incluido el emperador romano. Y tú, imbécil, me dices que va a desaparecer eso. Pero ¿en qué cabeza de chorlito puede entrar que va a desaparecer eso? Y el autor de la carta a los hebreos había dado justo en el centro de la diana. Y además, con certeza, conocería las profecías sobre la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 que Jesús había pronunciado en el Monte de los Olivos y que aparecen recogidas en Mateo 24 y 25, en Marcos 13 y en Lucas 21. Eso va a desaparecer. ¡Imposible! Es el templo de Dios, es la ciudad sagrada de Dios, es un emporio. De ahí saca dinero todo el mundo, hasta los gentiles. Imposible. Va a desaparecer. Y además desapareció tal y como Jesús lo había dicho. Antes de que acabe esta generación, no una generación por ahí dentro de 2000 años, esta generación no quedará piedra sobre piedra. Jesús pronunció esa profecía en el año 30 después de Cristo, en la última Pascua de su vida. Una generación en la Biblia son 40 años. 30 más 40 da 70. El templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén fueron tomadas por las legiones romanas del general Tito y arrasadas. Y como Jesús había dicho, del templo no quedó piedra sobre piedra. Y alguno dirá, bueno, en plan simbólico, en plan literal. Cuando el templo empezó a arder,
a pesar de que el general Tito no quería que se destruyera, quería de alguna manera reconstruir después de la guerra las buenas relaciones con los judíos. Pero una cosa es lo que piensan los militares y los gobernantes humanos y otra los propósitos de Dios. Un legionario romano lanzó una antorcha, el templo empezó a arder y no se pudo evitar. Y como el templo tenía mucho material de oro, con el fuego el oro se derritió y cayó sobre el suelo de la explanada del templo, que es lo único que se ve ahora. Y cuando los legionarios romanos llegaron y vieron que el oro había caído precisamente sobre el suelo del templo y que se había escurrido por las junturas de los adoquines, de las piedras sobre las que se asentaba el templo, empezaron a meter la punta de sus espadas y la punta de sus lanzas y a levantar las piedras para poder sacar los hilillos de oro que hubieran podido caer. Y como Jesús había dicho, en aquella generación del templo no quedó piedra sobre piedra, porque todas las piedras fueron removidas a ver si quedaba un mínimo vestigio de oro entre ellas. Para aquellos que leyeron al autor de la carta a los hebreos, el mensaje podía ser amargo para alguno de ellos, molestaba su orgullo nacional. Por supuesto, era imposible, implanteable, increíble, ¿cómo va a desaparecer? Pero como muy bien dice el autor de la carta a los hebreos, es viejo. Y lo viejo no es necesario cuando aparece lo nuevo, y además se envejece. Y está a punto de desaparecer. Entre que se escribieron esas palabras y que todo el orden del templo, más el templo y el sistema de sacrificios desapareció, transcurrieron muy pocos años. Y esa es una lección que haríamos muy bien en aprender, en vez de perder el tiempo con las falsas profecías, los absurdos teológicos y las auténticas pavadas que puede uno escuchar a no pocos predicadores y que se pueden ver en Internet. Porque la Biblia tiene muy claro que si hay un reloj de Dios, es Cristo. Que si hay un centro de la historia, es Cristo. Que si hay un pueblo de Dios, es el pueblo de Cristo, que está compuesto por aquellos que creen en Él, sean de la condición que sean. Y que la historia se consuma en Cristo. Y aquello pasó y no volverá. Dios ha empeñado en ello su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque en esta hermosa mañana de domingo nos hemos podido acercar a las Escrituras otra vez, porque tú nos das una enseñanza que no solo es teología, que no solo es conocimiento intelectual, que no solo es acumulación de datos, sino que es una luz para nuestras vidas. Y nosotros podemos ver con una enorme luz que el mensaje central es Cristo. Que el mensaje central es Cristo ofreciendo su vida como sacrificio por nuestros pecados. Que el mensaje central es que ese sacrificio basta para lavarnos de todo pecado y que precisamente por ello Él se pudo sentar, a diferencia de cualquier sumo sacerdote, después de realizar ese sacrificio. Que además, Señor, gracias a ese sacrificio, tú no solo nos perdonas todo pecado y no te acuerdas de nuestros pecados, sino que además nos has injertado en el verdadero Israel, que está única y exclusivamente compuesto por aquellos que creen en Jesús, y del que han sido arrancados, desarraigados, expulsados todos aquellos que no creen en Jesús. Empezamos hoy la semana, Padre, y te pedimos que en toda esta semana podamos mantener en ti la confianza, que confiemos en las promesas de tu palabra, que confiemos en tu protección, que confiemos en tu cobertura, Padre, porque eso es lo auténticamente seguro. Y aquello que sale de tu palabra y de tu presencia, Señor, es algo inseguro, por muy sólido que pueda parecer, por muy poderoso que pueda parecer, por muy eterno y perdurable que pueda parecer. Y nos basta recordar el destino de la ciudad de Jerusalén y del templo para saber que tu palabra es mucho más firme que las apariencias humanas. Protégenos, Señor, durante esta semana, guíanos, cuídanos de nosotros, y si en algún momento, Señor, te olvidamos, tú no te olvides nunca de este pueblo tuyo. Te lo suplicamos todo con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
Y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Siquiera, nuestra primera cita será en el momento en el que respondamos a las preguntas de esos capítulos de la Biblia que vamos a leer con suma atención durante la semana que viene. Seguimos con la lectura de Génesis, seguimos con la lectura de Mateo, que acabaremos en esta próxima semana, y tendremos preguntas sobre dudas, sobre cuestiones que hayan podido surgir en esa lectura. Y por supuesto nos volveremos a reunir para seguir escuchando la exposición de la palabra de Dios. Hasta entonces, que Dios los bendiga.